Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es uno que marcó por completo nuestra vida y la del país, la pandemia del COVID-19. Según Quiroz, el virus se propagó tan rápido que llegó a más de 160 millones de personas en 168 países y dejó más de 3 millones de muertes en todo el mundo. En el Perú, los contagios superaron el millón en poco tiempo y el gobierno declaró un estado de emergencia el 16 de marzo de 2020 con toque de queda y cuarentena total. Y aunque las medidas fueron necesarias, también trajeron muchos efectos. El Perú fue uno de los países más golpeados. Larios menciona que, aunque el país actuó rápido, no contaba con una buena infraestructura hospitalaria ni con un sistema de salud fuerte. De hecho, más del 55% de los centros de salud del primer nivel tenía equipos viejos o insuficientes. Exacto, y eso se reflejó en los resultados que todos notamos. El sistema sanitario colapsó completamente. Para fines de agosto de 2020 y junio de 2021, el Perú llegó a tener una tasa de mortalidad más alta del mundo, según la agencia EFE. Mientras tanto, la economía también se venía abajo. Olivera y Loza explican que el PBI cayó en 11.1%, las importaciones bajaron en 14.9% y la demanda interna en 10.1%. Fue una caída durísima. Rubini la comparó incluso con las grandes crisis financieras de 1929 y 2008. Y aunque el BCR trató de frenar el golpe bajando los intereses, eso no bastó. Y el empleo fue uno de los sectores más golpeados. Según González y el INEI, señalan que el empleo cayó en un 39.6% entre abril y junio de 2020, lo que equivale a más de 6.800.000 puestos laborales. Además, el 62,5% de los trabajadores en el país eran informales, según el INEI y el Tenorio. Así que esas personas fueron las más afectadas por el confinamiento. Muchas familias vivían del día a día y salir a trabajar se volvió cuestión de sobrevivir. A eso se suma lo que llegaron menciones de Robles sobre que cuando un jefe de hogar perdía su empleo, la probabilidad de caer en pobreza aumentaba un 43.5% porcentual. Sin embargo, los bonos del gobierno ayudaron a reducir ese riesgo en 13.8%. Y hubo diferencias entre hogares, pues las familias en zonas urbanas fueron casi el doble de vulnerables que las rurales. Y aunque en el 2021 y 2022 hubo una leve recuperación con las vacunaciones y la reactivación económica, la desigualdad sigue creciendo. Y yo creo que como estudiantes, una de las cosas que más nos marcó fue el cambio de la educación. De un día para otro, todo se volvió virtual. El Ministerio de Educación lanzó la estrategia Aprende en Casa el 6 de abril de 2020 para que el año escolar no se detuviera. Pero esa transición no fue fácil. Ciencia, Carreño, Rantes y Cárdenas señalan que, especialmente en las universidades públicas, hubo mucha desigualdad en el acceso a Internet y al uso de tecnologías. De hecho, según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, hubo 1 de cada 5 estudiantes que no tenían computadoras en casa y el 22% no contaba con conexión a Internet. Y no solo eso, el mismo informe de la SUNEDU muestra que el 61,4% de los estudiantes no sabía cómo conectar nuevos dispositivos y el 53,2% tenía problemas para instalar programas. Incluso los profesores tuvieron dificultades porque muchos no dominaban las plataformas virtuales. A pesar de eso, la educación no se detuvo. Mamá Cori y colegas explican que se usaron estrategias tecnológicas como foros, blogs y simulaciones virtuales para continuar las clases. El Banco Mundial advirtió que esta solución podía hacernos retroceder hasta 2 décadas en avances educativos. Por ejemplo, los estudiantes del QTI más alto perderían un 3.5% en su rendimiento en matemáticas, pero los del QTI más bajo perderían el doble. Estos cambios también afectaron nuestra salud mental. Tirado, Cortes, Palacio y Guaynate encontraron que el 52,6% de los niños y adolescentes sintió estrés, tristeza o irritabilidad por las clases virtuales y el 26,6% estaba en riesgo de desarrollar un problema de salud mental. Y no solo estudiantes. Conejo, Cheverry, Chávez y León González dicen que el confinamiento generó ansiedad, preocupación y estrés en las familias. Al perder el contacto con amigos o redes de apoyo, el hogar se volvió el espacio donde más sintieron los efectos emocionales de la pandemia. Además, Gayatri y Dewey explican que el cierre de escuelas, centros laborales y lugares públicos incrementó el aislamiento, la angustia y lamentablemente la violencia doméstica. De hecho, el Ministerio Público registró más de 500.000 casos por violencias familiares, solo en el año 2020, lo que equivale a más de 1.600 casos por día. A pesar de todo, también hubo señales de esperanza. Muchas familias lograron mantenerse unidas gracias a la comunicación virtual. La tecnología ayudó a mantener el contacto, reducir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional. En resumen, entre el 2019 y el 2022, el Perú no solo entró en una crisis económica, sanitaria, sino también en un enorme reto educativo y emocional. Pero como señalan ciencia, esta etapa también reveló la capacidad de adaptación y resiliencia de los peruanos. Sí, y eso justamente queremos tratar en el video de hoy. Fuimos a entrevistar a 2 roomies y nos contaron cómo vieron esos cambios, qué aprendieron y cómo lograron seguir adelante durante esa época. ¡Llamen a su casa! ¡Háganme ensalada! ¡Córreme, ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar con la entrevista. Te comenté que ella es una súper reconocida entrevistadora que nos va a hacer un par de preguntitas. Claro, empezamos con la entrevista. Cuéntanos a qué te
ubicabas antes de la pandemia? La verdad es que estaba en un solo colegio desde el primero de primaria que se llama San Antonio de Padua. Es un colegio particular y muy bueno, ya que ha ocupado desde hace muchos años atrás el primer puesto nivel UG en todo San Martín. Ya. Es un colegio en Tarapoto. Bueno, lo que yo hacía antes de la pandemia era prácticamente estudiar aún porque había acabado mi grado de sexto de primaria en el Colegio Beata Imelda de Chiclayo. Entonces, antes de la pandemia yo seguía siendo estudiante. ¿Cómo cambió tu forma de aprender a raíz de la pandemia? Bueno, creo que a todos nos ha pasado que durante las clases virtuales teníamos dobles pestañas. Cuando el profesor preguntaba algo, por ejemplo, ¿no? Buscábamos rápidamente las preguntas que nos hacían, o durante los exámenes inclusive, buscando las respuestas. Y por eso muchos estudiantes tenían notas muy altas, pero al volver al colegio se veía reflejado que no había un estudio constante como era antes, ¿no? O se nos hacía muy difícil. En la actualidad, por ejemplo, que existe el uso de las IAs, ¿no? Que creo que todos somos conscientes de que es una herramienta que nos hace más fácil, por así decir, la vida, porque lo usamos para todo. Claro. Pero obviamente que tiene que tener un uso responsable y saber en qué momentos usarlos, justamente. Ya estaría pasando ya por primero de secundaria en el Colegio Virgen Asunta de Chachapoyas. Era un nuevo sitio, nuevas personas y yo creo que eso en sí me benefició un poco porque empecé a tener nuevas amistades, ¿no? Y me relacionaba más, pero eso también afectó un poco a mis estudios porque antes era más responsable e incluso mis amistades como que junto a mí también eran más responsables y ya cuando yo me termino cambiando a otro colegio en otra ciudad yo bajé el rendimiento de mis notas y sí me afectó la pandemia porque como era virtual solo prendía la cámara y esa era mi asistencia, no era así como en el colegio que debes estar allí, el profesor te hace una pregunta y tú debes de responder o la entrega de trabajo se hace ahí mismo en el aula. Y creo que en sí afectó la pandemia a mi nivel educativo. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando anunciaron la pandemia en marzo de 2020? Recuerdo que mi tutora, que también había sido nueva en aquel momento, nos mencionó de que se iban a suspender las clases solamente por 2 semanas, algo que obviamente como estudiantes nos alegró bastante, de que vacaciones, y obviamente lo tomamos muy bien hasta que el director nos citó a una formación a todos, desde primero de primaria hasta quinto de secundaria, diciéndonos de que la situación que estaba enfrentando el país se iba a poner muy complicada. Entonces nos había dicho que nos teníamos que concentrar en las clases que iban a ser solamente por un tiempo corto en virtualidad, pues cosa que obviamente no resultó, ¿no? Y se prolongó muchos años. Para eso yo seguía en el colegio y cuando se declara la pandemia mi hermana ya estaba en la universidad. Era difícil para ella porque primero se tenía que adaptar a Lima. Como cualquier estudiante, ¿no? Apartarse de sus padres, y más si es de otra ciudad. Fue una situación un poco difícil, por así decirlo, pero sí lo pudimos superar toda mi familia. Y estábamos en una situación donde no sabíamos en sí qué hacer, si mi papá tendría que venir hasta Lima a traer a mi hermana o comprar ya los últimos pasajes que habían. Y sí fue una situación crítica. ¿Cómo afectó la enfermedad en tu entorno? Bueno, la verdad es que recuerdo que junto a mi mamá y a mis hermanas, como habíamos presentado algunos síntomas de COVID, nos había dado una gripe y creo que no podíamos diferenciar los sabores. O sea, no sentíamos nada, ¿no? Nos fuimos a un hospital ya que estaban haciendo, creo que pruebas gratis, si no me equivoco, de hisopado. Mis hermanas y yo salimos negativo en la prueba, pero mi mamá salió positivo. Me acuerdo que en aquel momento el COVID era obviamente algo sumamente nuevo y que pensamos que la persona que le daba esta enfermedad podía fallecer, ¿no? Era como que algo que sí o sí, si lo tenías, te ibas a morir. Obviamente nos asustó eso a todos y ahí es donde mi papá decide, ya que a inicio de años había alquilado un recreo, irnos toda mi familia, con todos a irnos a este recreo. Yo creo que en algún punto nos llegamos a enfermar todos de COVID, sin embargo, esta situación nos volvió más fuerte como familia, ya que lo pudimos enfrentar en el tema de remedios caseros, por ejemplo. Bueno, en mi entorno, mi mamá, mi papá, mi hermana menor y mi hermana mayor, y yo, ninguno de nosotros nos enfermamos. Pero en el caso de la familia de mi materna, se terminó enfermando mi tío que se llama Moisés, es mi tío Moisés. Él sí se enfermó y también se enfermó mi tío Benjamín. Y prácticamente ellos dos fueron los que se enfermaron. Tuvieron que llevar un tratamiento. En el caso de mi tío Moisés sí se empeoró un poco la situación. Actualmente él está muy bien, pero sí en su momento cuando nos dimos cuenta de que se había enfermado y con toda la situación del país, que salían las noticias que cada vez moría más gente,
es que sí, nosotros nos sentimos muy tristes e incluso teníamos que estar en constante oración para que se curaran mis tíos. ¿Cómo cambió la relación con tu familia a raíz del encierro? Bueno, la verdad es que al principio, como el tema de las clases eran pues aburridos para todos, ya que nos la pasamos sentados, no viendo la computadora o de repente con un cuaderno al costado jugando, inclusive a veces ni siquiera prestamos atención a las clases, solamente jugábamos videojuegos, ¿no?, durante las clases. Me la pasó encerrada en mi cuarto. Recuerdo en ese momento que me obsesioné con el tema de los K-dramas, y en el único momento que hablaba con mi familia era en las comidas, más que todo en los almuerzos o a veces cenas cuando no me daba, no tenía hambre, simplemente no tenía ganas de ver a mi familia. Sin embargo, ya al pasar el tiempo, que creo que fue en el segundo año de pandemia, que te comento que nos fuimos, ¿no?, a este recreo, ahí se volvió muy fuerte nuestra relación con toda mi familia porque era necesaria una convivencia, no había mucho internet, la señal no llegaba bien, entonces como que el contexto nos obligaba de alguna manera a pasar tiempo familiar, y es algo que valoro y que me dejó una buena enseñanza el tema de la pandemia. En sí, yo creo que la pandemia nos ayudó a que nuestra familia se fortaleciera más, porque el trabajo de mi papá antes de la pandemia era prácticamente irse a Lima y trabajar. Estaba separado de nosotros, ¿no? Al igual que mi hermano, que también estaba separado de nosotros, nos estábamos distanciando, y ya con la pandemia es que al todos necesitar estar solos en una casa y compartir todos los momentos, nos hicimos más fuerte como familia y pudimos conocernos más e incluso estar en la etapa de mi hermana ya de la juventud y a inicios de su etapa de adultez. ¿Cómo afectó la pandemia la situación económica de tu familia? Bueno, no creo que solamente le afectó a mi familia, ya que se sabe que llegó a involucrar a todas las familias de todo el mundo esta pandemia, ya que la mayoría, o por no decir todos los trabajos, son de manera presencial, remota, ¿no? Entonces, como ya mencioné en anteriores respuestas, de que uno, mi papá, al alquilar obviamente ese negocio de recreo, las personas al estar encerradas en sus casas no podían salir a una piscina, entonces los ingresos de ese lado fueron disminuyendo, inclusive no entraba ningún tipo de ingreso respecto a ese negocio. Sin embargo, mi papá siempre se ha destacado por ser un hombre metido en varios tipos de negocio, porque hace años atrás, antes de pandemia, él tenía un negocio de venta de motos lineales y motocares, que es básicamente daban una inicial y al transcurso del tiempo, por ejemplo, pagaban de manera diaria, mensual o semanal. Entonces estas personas, cuando aparece la pandemia, obviamente te digo que les afectó también, entonces no podían salir a trabajar. Y mi papá tenía 3 responsabilidades más, que eran yo y mis hermanas. El colegio no tomó en cuenta el tema de la pandemia, ya que no disminuyeron la mensualidad, que eran aproximadamente 700 soles casi mensual, ¿no? Entonces sí era bastante dinero. Mi papá pensó en algún momento retirar a mis hermanas o a mí del colegio, pero bueno, gracias a Dios no lo hizo, ¿no? Bueno, yo creo que sí benefició a mi familia, porque al estar ahí todos nosotros, y más mi papá y mi mamá, ayudó a que se pusiera de acuerdo en múltiples ideas, ¿no? Como por ejemplo el estudio jurídico de mi mamá, que nace como una idea en pandemia, y eso ayudó mucho a mi familia hasta el día de hoy. Al comparar los resultados de la revisión bibliográfica con los testimonios de nuestras entrevistadas en Chiclayo y Tarapoto, encontramos un panorama principalmente disímil. Las fuentes secundarias pintan una realidad nacional crítica, una brecha digital profunda donde el 22% de los estudiantes no tenía internet y el 61,4% tenía problemas para usar la tecnología, además de un fuerte impacto en la salud mental y un aumento de tensión intrafamiliar. Sin embargo, las experiencias personales de nuestras entrevistadas contrastan en gran medida con esta narrativa general. Aunque una de ellas mencionó tener algunos problemas de conexión, estos no fueron percibidos como graves o insuperables. Además, consideran en que la pandemia fortaleció la unión familiar y que afortunadamente ninguno de nuestros entrevistados sufrieron pérdidas humanas. Una explicación tentativa para estas marcadas diferencias podría basarse en el factor socioeconómico y geográfico. Es probable que nuestras entrevistadas, a pesar de los inconvenientes técnicos reportados, pertenezcan a un segmento de la población con un acceso a la infraestructura digital significativamente mejor que el promedio nacional descrito por la SUNEDU. Su experiencia de tener problemas manejables de Internet, en lugar de una falta total de acceso, ya los ubicaría en una posición más ventajosa que el resto. No obstante, encontramos un punto crucial de convergencia que valía la investigación: el impacto en el rendimiento académico. Mientras una entrevistada vio caer su desempeño, la otra encontró formas de aprovechar las circunstancias. Esto refleja fielmente lo expuesto por autores como Tirado y el Banco Mundial. La educación fue un campo de pantalla desigual, donde los mismos recursos, por ejemplo el Internet, podían ser una herramienta para la distracción o para la ventaja, y donde el resultado final en el aprendizaje variaba enormemente según la situación individual, confirmando que el impacto educativo, si bien fue desigual, fue universal. No se olviden de suscribirse. Dale like y comenta. Mucha atención. Coronavirus
coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante.